Ah, sí, que no hay que mirarlas de frente. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la próxima charla, como les decía, implantes híbridos, indicaciones y ventajas para predictibilidad a largo plazo. Está con nosotros la doctora Valentina Ramírez Garmendia. Ella es especialista en implantología BMF, profesora adjunta y coordinadora del posgrado de implantología de la UNAV, de la Universidad Andrés Bello, miembro del International Team for Implantology. Básicamente va a abordar la actividad teórica de innovación de implantes híbridos, indicaciones y ventajas a través de casos clínicos. Ya está con nosotros, doctora. Un aplauso para ella. Gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien. Muchas gracias por estar aquí un día sábado. Es un placer para mí estar aquí presentando este tema que está muy en boga actualmente, que no es algo nuevo, pero sí se está viendo que hay beneficios adicionales a los implantes convencionales. Vamos a hablar de las ventajas y principales indicaciones de los implantes híbridos. Vamos a explicar para los que no saben qué es un implante híbrido para predictibilidad a largo plazo. Un poco contarles de mi formación. Yo hice mi especialidad en la Universidad del Desarrollo, en la cual fui alumna del doctor Sebastián Bravo, que después terminamos siendo súper amigos y partner, y nos formamos con el doctor Pertuset, por eso tenemos una visión muy periodontal de la implantología. Nos gusta mucho el manejo de tejido blando y es como un poco característico de la formación y lo que enseñamos. Tuve la suerte de ser parte de la beca de ITI, del International Team Implantology, con el doctor Busser en Berna. Una experiencia totalmente recomendable para los que quieran aprender y tener una perspectiva global de la implantología. Es una herramienta que les ofrece educación continua, nexos, colaboración, y la verdad es que es un agregado muy gratificante y que de verdad les va a dar mucho para su práctica clínica diaria. No cuesta nada, es solo postular. Hay centros en todo el mundo y tienen la oportunidad de formarse con grandes oradores de la implantología. Aquí, como pueden ver, estamos con Urban, Dr. Busser, Dr. Chapuis, Julian, y de verdad una experiencia totalmente recomendable y no lo dejen perder si es que están dentro del rango de edad. Aquí me tocó, bueno, como operan en Suiza, todo es protocolo, predictibilidad a largo plazo. Ellos no se arriesgan nunca a tener riesgos o evitar al máximo las complicaciones. Como es un poco acotado el tiempo, voy a ir un poquito más rápido. Actualmente soy profesora, docente y coordinadora del posgrado de implantología de la UNAV y estoy a cargo ¿cómo se llama? De la asignatura de cirugía plástica preimplantaria, a cargo del doctor Carlos Parra, y este es el equipo: doctor César Zamora, Cristian Túnez, Pato Vial y doctor Contreras. Es el primer posgrado acreditado en Chile por la CNA y estamos muy bien equipados en cuanto con un laboratorio digital y sobre todo con una visión integral de la implantología, porque no solamente nos podemos enfocar a integración, sino que hoy día sabemos que hay muchos factores que van a determinar que tengamos predictibilidad y éxito a largo plazo. Ahora, ¿qué es un implante híbrido? No es algo nuevo, es un término que lo explicó Tarnow en 1993 y que es simplemente esto: una zona rugosa, que es la zona que es afín a las células óseas, determinada bone level, y una zona maquinada o lisa, afín a las células epiteliales, para generar un selle alrededor de este implante y prevenir las complicaciones que vamos a ver que la principal hoy día nos está trayendo muchos problemas, que es una complicación biológica. Y esto nos ayudaría a este selle y además eliminar la interfase de acá fuera, o que se aleje de la interfase, o sea, perdón, del margen óseo, ¿ya? Para evitar la infiltración bacteriana a este nivel. Ahora, ¿por qué o cuándo vamos a utilizar este implante? No es para todos los casos, no quiere decir que este sea ahora el futuro de la implantología y que los otros implantes no deberían ponerse, sino que hay ciertas ventajas que podría ayudarnos en ciertos casos clínicos a mejorar el éxito de ese implante en determinado paciente. En general,
hay estudios clínicos a largo plazo, ¿ya?, que determinan que hay un menor riesgo de periimplantitis y mucositis y 3% menos en estos estudios de ITI por Busser de generar periimplantitis a 10 años, ¿ya? Esto se está conversando mucho en el ITI a nivel global porque estamos viendo que la periimplantitis cada vez es más prevalente, es una complicación biológica que muchas veces todos dicen, hoy el paciente viene, perdió el implante, y hoy no, es que el paciente no se lavó, pucha, no, esto es algo como que uno lo atribuye siempre al paciente. Y se está viendo hoy en día que probablemente nosotros estamos generando un problema. ¿Por qué? Por no generar el entorno adecuado alrededor de este implante. Y de repente nos ponemos a hacer, no sé, cirugías verticales o nos vamos a lo digital, a cosas muy que está como de moda, por así decirlo, pero nos olvidamos de la biología, ¿ya? Y en la biología tenemos que entender que esto es lo que queremos: estabilidad periimplantaria a largo plazo, estética y ojalá una rehabilitación más simple. Esto es lo que nos aporta este diseño de implante híbrido, con una zona maquinada. Hay un poco, creo que, una mala fama de estos implantes. ¿Por qué? Porque claramente al principio se indicaba ponerlos como muy a nivel de la encía y cuando no generabas tú un buen ancho de encía creatinizado o un fenotipo para implantar en general, obviamente en la parte metálica se expone, ¿cierto? La otra como cosa que dicen de los implantes híbridos es que, aparte de que se puede exponer el borde metálico, es el tema del perfil de emergencia, que tal vez en zona estética perdemos esos 2 milímetros o dependiendo de la marca, hay distintas dimensiones del cuello pulido, y tal vez en zona estética dicen como que no está muy indicado, que puede ser, hay controversia ahí, todo depende de cómo lo miremos. Primero hay que entender la biología. No porque tengamos un implante híbrido, que si dice que va a prevenir la periimplantitis, va a mantener los tejidos periimplantarios estables en el tiempo, siempre va a ser algo exitoso. Si vemos este caso, miren ese implante, dentro de está rodeado de hueso, ¿cierto? Tú lo ves aquí, está integrado, casi nada de pérdida ósea, pero si nos vamos a la clínica, ¿ven ahí? Claramente, el implante, hoy día, la desintegración, antes el éxito se hablaba de la sobrevida del implante. Hoy en día no podemos considerar esto exitoso, ¿ya? Independiente que el implante esté firme como palo y no se mueva, eso no quiere decir que sea un tratamiento exitoso, ¿ya? Esto es éxito hoy día. No solamente hablamos a nivel de implante, sobrevida, que no haya pérdida ósea, sino que estamos hablando que tenemos que tener un tejido blando o un fenotipo periimplantar que haga un sellado, tanto la altura, grosor, ahí vamos a ir hablando un poquito de eso. La rehabilitación, ¿cuántas veces hacemos tremenda cirugía? La posición del implante perfecto, pero llegamos a la rehabilitación y con el provisorio se echan todo el trabajo. O con la prótesis definitiva también. Ya vamos a ver el último caso, que tal vez los implantes pueden haber quedado perfectos, pero hacen una rehabilitación o una híbrida con contornos no adecuados para higienizar y todo se nos va a las pailas. Y por supuesto, todo esto va enfocado aquí, a la satisfacción del paciente, ¿ya? Por eso, aquí un poco nosotros estamos trabajando desde el punto de vista de un plan de tratamiento facialmente guiado. Es decir, primero vemos dónde van los dientes para después planificar los implantes de acuerdo a eso, ¿ya? No voy a explicar mucho los papers porque el tiempo es agotado, ¿ya? Pero claramente aquí el implante puede haber estado bien, pero todos estos parámetros no son los adecuados. Por ende, el éxito hoy en día tenemos que ver el complejo implante-prótesis como un todo. Y no es suficiente hablar de sobrevida para hablar de, como éxito. ¿Qué necesitamos asegurar para tener éxito? Y esto es clave, y es la base, creo que, de la implantología. Un fenotipo periimplantar adecuado y, ¿qué más? Algo muy importante que de repente uno como que lo deja un poco de lado, que es en la planificación. Una posición 3D adecuada. ¿Por qué hablo de 4D? Porque la cuarta dimensión sería el tiempo, la estrategia de tratamiento de cuándo voy a sacar el diente, cuándo voy a poner el implante, cuándo espero, cuándo lo pongo inmediato, cuándo no. ¿Ya? Esto está descrito por Ávila en 2020 como el fenotipo periimplantar, ¿ya? En cual tenemos que tener claro el ancho de mucosa queratinizada, el KMW, que es
desde el margen gingival hasta la línea mucogingival, que mínimo más o menos debería ser 2 milímetros, obviamente un hueso alrededor del implante que ojalá sea lo suficiente para soportar las cargas. La altura gingival, que este término, que es el supracrestal tissue height, tiene que ver con un término biológico que viene de la periodoncia del espacio biológico o ancho biológico, que hoy día se llama supracrestal tissue height, que debería tener una altura aproximada o una dimensión mínima para que no haya reabsorción ósea, ¿ya? Y el grosor de la mucosa también es importante, que es este ancho, desde la parte externa hacia el implante. Esto se habla en la literatura que es lo mínimo que deberíamos tener para tener estabilidad a largo plazo, independiente del implante que ocupen, porque finalmente todos los implantes se van a desintegrar. Las marcas dentro pueden haber variabilidad por aquí y por allá, pero ¿qué es lo importante? Un implante correctamente instalado con todos estos parámetros alrededor. Yo puedo poner el mejor implante con zona maquinada, pero si no tengo ancha mucosa cretinizada, si no tengo altura gingival, vamos a tener reabsorción ósea y esto no va a ser estable en el tiempo. Esos son los términos que aparecen en la literatura, ¿ya? Lo que les he hablado un poco es esto del ancho biológico en implantes como que está mal dicho y deberíamos hablar de altura gingival, ¿ya? Que es una dimensión que varía en el tiempo, se establece en la conexión, ¿ya? Y ya sabemos todos que es en el implante, a diferencia de en un diente, es un tejido mucho más lábil y, como si por así decirlo, lábil a la invasión bacteriana. O sea, si un diente falla, claramente el implante, si no cambiamos las condiciones de oclusión, de adhesión al tratamiento, probablemente el implante también va a fallar. Entonces es importante cuando evaluamos al paciente, sepamos bien por qué se perdió ese diente, para no perpetuar la misma condición después de nuestro implante. Esto es súper importante. Esta evidencia dice que una inadecuada altura gingival, es decir, un espacio biológico menor a 3-4 milímetros, se asocia a pérdida ósea. Y esto es independiente del diseño del implante, ya sea bone level o tissue level. ¿Qué nos habla esto? Que, como les digo, yo hoy día les vengo a hablar de implantes híbridos y un poco a venderles de que esto tiene muchas ventajas, pero si no tenemos alrededor todo lo que condiciona para que tengamos éxito, no necesariamente nos va a salvar la situación, ¿ya? Primero tenemos que pensar en la biología. Como les digo, la altura gingival, que es esta dimensión, juega un rol crítico en el patrón de reabsorción ósea. Y tiene que ver con un término biológico, ¿ya? No olvidar esto. Ustedes dirían, básico, pero la verdad es que en la práctica diaria yo veo que no siempre se cumple a cabalidad esto, ¿ya? Obviamente pueden pasar cosas en la cirugía, si no vamos con algo como una plantilla quirúrgica, o sea, estricta, podemos tal vez no dejarlo perfecto, ¿ya? Pero si lo planificamos bien y determinamos también cuál va a ser la posición del futuro margen gingival, si no lo hacemos, vamos a tener problemas a largo plazo. Entonces, recuerden, más que estos parámetros de 1, 5, 3, que esto es un poco antiguo, yo diría que la posición mesodistal, mitad de la pieza de rehabilitar. Si ponemos el implante más acá, ¿qué va a generar? Un cantilever hacia acá, y eso puede acumular placa. Orofacialmente no deberíamos pasar 2 o 4 milímetros de la tabla vestibular. Este dibujo está mal hecho porque debería ser de la emergencia de la zona cervical del diente, no del borde incisal, ¿ya? Y eso, el implante debería estar a 2-4 milímetros de esta zona. Y aquí está el típico paper, el de Busser, que habla de las zonas de confort y de peligro, ¿cierto? Y ápico coronal, que creo que es uno de los más importantes, porque muchas veces los implantólogos instalan los implantes yuxtaóseos y no se preocupan de dónde va a ir el futuro margen, o no se preocupan cuánto de altura gingival tenemos. Típico mandíbula posterior. De altura gingival, probablemente ¿cuánto mide esa mucosa? 1 milímetro, y ponen el implante yuxta. ¿Qué va a pasar? Se va a perder hueso. Y si ponen un implante tissue level, igual se va a perder hueso. Entonces, no olvidemos la biología. Este puede ser un implante súper integrado, sobrevía, lleva como 30 años en boca, pero claramente no es éxito, ¿cierto? Miren aquí, imagínense esto. La paciente no se lo quiere sacar. Bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer?
Pero en el fondo no podemos echarle la culpa al paciente, oye, tú no te estás lavando bien los dientes. No, po. El problema aquí lo generó el clínico. Y es ahí donde nos tenemos que poner un poquito, ser un poco autocríticos cuando perdemos implantes o porque hay alguna complicación. La generamos nosotros, es culpa del paciente. Y yo creo, sinceramente, que la mayoría de las veces las complicaciones las genera el clínico y no el paciente. Ahora, ¿por qué usar este tipo de diseño de implante híbrido? ¿Ya? Porque nos ayuda a prevenir complicaciones. Nosotros realizamos un paper en la Universidad Andrés Bello para ver cuáles eran las principales complicaciones en los alumnos de posgrado, ¿ya? Y tomamos varios pacientes que cumplían con los criterios de inclusión. Al final analizamos 110 implantes y vimos complicaciones biológicas, estéticas y protésicas, de las cuales la mayoría fueron biológicas, ¿ya? Esto es un entorno académico, por ende, claramente la rehabilitación está más controlada. ¿Por qué estos hallazgos coinciden un poco con lo escrito en la literatura y identifica que las enfermedades periimplantarias son los efectos adversos más frecuentes en este tipo de tratamientos? Por esto estamos hablando hoy día de implantes híbridos. Este grupo ITI está hablando últimamente de, como lo que les decía, que la periimplantitis no es una condición netamente patológica creada por bacterias, sino que a veces el clínico la condiciona, ¿ya? Y hablan de periimplantitis, es como una complicación iniciada por el clínico. Y este cuadro me pareció muy interesante, en el cual podemos ver que la predisposición primaria a la periimplantitis es la exposición de la superficie rugosa del implante. ¿Factores causales cuáles son? El diseño, ¿ven? ¿Qué nos ayuda? Que tenga un diseño con una superficie lisa, que tenga platform switch, también nos ayuda. Todo esto nos ayuda a alejar la interfase del tejido óseo para que no haya invasión bacteriana. Los riesgos quirúrgicos, por ejemplo, si obviamente tenemos menos reborde, regeneramos y tenemos una incompleta regeneración o mal posición de implante, también tenemos más predisposición a periimplantitis. En factores protésicos, una emergencia muy abrupta de la restauración o, ¿cómo se llama esto? Cemento residual que queda a la hora de cementar. Y cofactores, ya, aquí están los del paciente. Por ejemplo, pobre educación, eso también depende de nosotros, que el paciente se adhiera al tratamiento. Bueno, los factores sistémicos que estén controlados. La periodontitis es un riesgo más, o sea, ¿cómo se dice? Es un factor a veces causal o mayor riesgo de periimplantitis. Falta de mucosa queratinizada, también. Nosotros no podemos, como implantólogos, no podemos solamente llevar por implantes, tenemos que saber devolver encía, no solo hueso. Factores protésicos, que no haya ajuste. Sobrecontorno. ¿Cuántas veces le ha llegado una híbrida con unos sobrecontornos, con unas sillas de montar terribles? ¿Y eso es culpa del paciente? No. Dependía de ustedes hacer un diseño protésico que optimice la higienización del paciente en casa. Y, obviamente, el follow-up. O sea, mantener en controles al paciente para poder evitar lo que es la periimplantitis, que es evitar la exposición de la superficie rugosa. Y por eso, un poco, este implante híbrido nos ayuda, ¿ya? Entonces, les dejo un poco con esta reflexión, que probablemente la periimplantitis se está hablando hoy día que es una complicación iniciada por nosotros, probablemente, por no hacer las cosas correctamente. Y solamente son dos cosas: correcta posición 3D, entorno adecuado, fenotipo periimplantar. Este paper, que es una revisión sistemática con metaanálisis del 2025, que nos dice que no hay mucha diferencia significativa a la hora de hablar de riesgo periimplantitis y supervivencia, ¿no? Significativamente, pero sí se observan menor riesgo de periimplantitis con los tissue level y de fallas de implante. Por ende, el fondo del tissue level es como un potencial ayudante para mantener el tejido periimplantar sano y la estabilidad a largo plazo. Este paper, si comparamos, porque ustedes dirán, ¿por qué voy a usar tissue level y en vez de un bone level? ¿Para qué me voy a complicar con el tissue level si en verdad es mucho más
crítico la posición 3D. ¿Por qué? Porque piensen que el tissue level tiene parte, esto si lo piensan, esta parte sería parte en un bone level como la parte protésica, ¿ya? O la parte gingival de nuestro T-base, por ejemplo, ¿ya? Y en este sentido, ¿por qué yo voy a preferir tal vez un tissue level? Uno, prevalencia perimplantitis. Este estudio de ITI, Vivian Chapuis, Manrique, querían evaluar cuál era la prevalencia entre estos dos implantes o diseños de implantes. Evaluaron 336 implantes en sitios no molares y con un seguimiento de 11 años. Y observaron que los implantes tissue level y de menor diámetro eran los asociados a menor tasa de perimplantitis, ¿ya? Si se fijan en los bone level, también el que menor tasa tiene de perimplantitis es diámetro reducido, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Y aquí están los indicadores de riesgo. En conclusión, los TL de diámetro reducido, menor índice de perimplantitis. Alto índice de placa es indicador tanto para mucositis o perimplantitis. Necesitamos mantener al paciente sin placa y eso depende adhesión al tratamiento, buen diseño protésico por el laboratorio. El tabaco se asocia también a un fuerte indicador de perimplantitis. Aquí ya un poco difícil nosotros manejar esa parte, pero la mayoría de los factores los podemos controlar nosotros. Y un factor protector se asoció al grosor de la mucosa o mucosa thickness. Esto es importante a la hora de planificar nuestro caso o nuestro sitio y fijarnos que nuestro implante quede rodeado por al menos 2 milímetros de ancho, o sea, de grosor de mucosa. Y esto es lo importante, el diseño debería alejar la invasión bacteriana del hueso crestal, ¿ya? Así es como un poco se planificaba al principio cuando aparecieron estos implantes tissue level, no necesariamente tiene que quedar aquí este borde metálico. Vamos a ir viendo. Otra cosa importante, dentro de los tissue level hay distintas conformaciones de la divergencia de la parte lisa, ¿ya? Y en este sentido, que lo mismo pasa cuando elegimos los T-base. Los T-base, cuando elegimos una altura muy pequeña gingival, el hombro de ese T-base, cuando el implante está subóseo, si no lo alejamos a esa interfase y elegimos una altura gingival, no sé, de 2 milímetros, para que salga del hueso, y esto queda aquí a 0,5 milímetros, o el implante está subóseo y yo pongo un T-base de 0,5 milímetros, ¿qué va a generar? Compresión del hueso. ¿Ya? Entonces siempre hay que alejar, ya sea en bone level o tissue level, esa interfase, ojalá, del margen óseo. Este paper habla de que la emergencia con ángulos de 30 grados en bone level y más de 48 en tissue level son predictores de perimplantitis. Y esto lo elegimos nosotros. Nosotros elegimos qué cuello de tissue level vamos a usar. Nosotros elegimos qué altura del gingival del T-base vamos a usar. La altura del T-base en un bone level debería ser analizado según la posición en relación al hueso, si es yuxta o subóseo. ¿Ya? Si es yuxta, tal vez podemos elegir una altura gingival de T-base pequeña. Si estamos subóseo, deberíamos elegir una altura gingival que nos permita salir del tejido óseo y tener el margen o la interfase del pilar corona fuera del tejido óseo, que en el tissue level ya está dado por la parte lisa. Miren, también implantes de diámetro mayor también se asocian con mayor prevalencia perimplantitis. Esto es un caso, mi tío que llegó con esta urgencia, que decidimos realizar una laxodoncia con socket grafting con colacone, que es una matriz colágena de larga duración, y con implantación temprana tipo 3. ¿Ya? La implantación temprana tipo 3, que es a las 12-16 semanas de extraer el diente, nos permite tener un tejido óseo un poquito más, como más maduro. Y esta fue la situación después de la laxodoncia. Había como un tabique y yo decidí hacer esta planificación. Fue uno de mis primeros implantes, tissue level, si no me equivoco fue el primero. Y yo dije, voy a elegir white neck. Ahí un poco fue un error mío. ¿Por qué? Hoy en día lo habría hecho distinto. Pero yo dije, paciente periodontal, molar, me simplifica la rehabilitación, voy a usar este implante. Y aquí estoy realizando el avellanado con fresa perfil para sumergir un poquito esta tulipa, que cuando queremos sumergirla,
les recomiendo usar una divergencia acorde al diámetro del implante, ¿ya? Si queremos usar un wide neck, deberíamos usarlo realmente como más coronal. ¿Por qué? Bueno, van a fijarse aquí. ¿Yo qué quería? Tener 2 milímetros aquí para perfil de emergencia y esconder la parte metálica. Si pensamos, ¿cómo se debería posicionar un implante tissue level? Bueno, aquí estamos haciendo la rehabilitación, que es mucho más fácil si simplifica en los tissue level. Controla 2 años. Y ahí tenemos. Pero se fijan que este implante un poquito más afuera o debería quedar perfecto y no debería tenido esta guatita. ¿Se fijan? Entonces, eso es importante que cuando planifiquen la posición del implante, pongan como el pilar o la rehabilitación cómo va a salir, ¿ya? Independiente de eso, este implante se ha mantenido estable en el tiempo, sin ningún problema, y este es el control a los 6 años. Si ustedes me preguntan, aquí erré en la plataforma o la divergencia del cuello de la parte lisa. Posición, esto es importante, no siempre se pone así. Uno puede sumergir, ¿qué es lo importante? Que la parte del bisel quede fuera de hueso para poder adaptar ahí la rehabilitación. ¿Cuál es la posición apicoronal de un implante? ¿Alguien sabe? ¿Algún implantólogo aquí? Es un término que está dado por la biología. Es mínimo 3-4 milímetros del futuro margen gingival. Por ende, ¿cómo vamos a posicionar un tissue level? Correcta posición, as shallow as possible, as deep as necessary. ¿Qué significa esto? Lo más superficial posible, pero lo necesario que debe estar profundo. Y esto tiene que ver con la biología. ¿Con qué? Con la altura gingival, el supracrestal tissue height, que tiene que ver con este espacio biológico. Si es menos de 3, vamos a tener reabsorción ósea. ¿Ya? Si estamos poniendo un implante en un molar, yuxtado, si tenemos una altura gingival de 1, vamos a tener 2 milímetros de pérdida ósea, porque se va a establecer ese espacio. ¿Ya? ¿Cómo yo debería posicionar este implante tissue level? ¿Cómo lo pienso yo para que no se confundan? Siempre la parte rugosa, instalarla a 3-4 milímetros del futuro margen. Probablemente en anterior o en implante inmediato, ese espacio biológico, porque no siempre es 3-4, puede ser un poquito más, puede ser 5, ¿ya? Pero nunca menos de 3. Eso es importante. Y esto lo tienen que ver como si fuera parte de su rehabilitación, ¿ya? Entonces, en promedio, 3-4 milímetros del futuro margen gingival. También depende de qué zona estamos rehabilitando. Probablemente el espacio biológico en molares es menor que en un anterior, ¿cierto? Yo les recomiendo instalar la zona U11 respetando la biología, 3-4 milímetros del futuro margen, y considerar la zona tissue level como parte del pilar protésico. Esa parte tissue level, dependiendo de la marca del implante, puede tener una distinta altura. En caso de Straumann, el SP tiene una altura de 1.8. Redondeémoslo en 2. Eso quiere decir que mi parte lisa debería quedar, siempre, ojalá, no, espera, voy a ver el perfil de emergencia. Esto. Debería quedar siempre, ojalá, como a 2 milímetros. Porque si mi parte pulida mide 2, la parte rugosa va a estar a 4 milímetros del futuro margen. ¿Sí? Ya. Súper importante, porque este implante por lo general lo ponen muy superficial. Hay casos críticos como zona molar inferior, donde tenemos a veces 4 milímetros de hueso en altura y no queremos hacer una regeneración vertical, que en ese caso tal vez la tulipa nos puede quedar más arriba y sacrificamos, oye, paciente, tal vez se te va a ir un poquito el metal. ¿Ya? Pero al paciente aquí, mientras eso se mantenga estable en el tiempo, no le duela, no le moleste y no se vea, estamos solucionando y simplificando y dando una solución a un paciente muy simple con implantes cortos, en vez de hacer una regeneración vertical en la cual se nos alarga mucho el tiempo. ¿Ya? Para que vean cómo creo en este tipo de implante, la Dani, mi hermana. Yo así muriendo me ponía un implante a mi hermana. La endodoncista dijo, no se puede hacer retratamiento, ponga implante, yo le saqué el diente, esta era la situación, y este es el control al año y medio, y esto es lo importante, que tengamos esos 2 milímetros, porque eso quiere decir, en este implante que tiene 1.8 de parte pulida, que la parte rugosa está a 4 milímetros del futuro margen. Y esto pasa a ser la parte lisa como parte del pilar. Por eso es tan importante en este implante
que la posición 3D es crítica. ¿Por qué? Porque no pueden... Si nos queda chueco, ¿qué hacemos en un bone level? Ponemos un multi-unit, ¿cierto? Usamos algún TIS para angularlo y salir por palatino. Pero en este caso tenemos 2 milímetros que ya no los podemos mover. Entonces es crítico la posición 3D. Si no, mejor no se arriesguen. Importante la satisfacción del paciente. Bueno, no ha venido más, está yendo afuera, así que no sé cómo ha estado últimamente. Bueno, este otro paper que habla un poco, hace una revisión de la literatura comparando el tissue level con el bone level y ver la indicación dependiendo del espacio déntulo, el requerimiento estético, el tipo de restauración, cuántas veces sacamos y ponemos el pilar y cuánto espacio tenemos para la prótesis, ¿ya? Y en el cual ellos hacen como esta tablita y dicen, mira, en todas estas situaciones, en la que, por ejemplo, que no tengo requerimiento estético, puedo poner tanto un tissue level como un bone level. ¿Cuándo debería elegir más un soft tissue level? Según este paper, es cuando voy a hacer una restauración total, ¿ya? Bone level, si es que tengo espacio mesiodistal, me voy a un bone level. Si no tengo espacio mesiodistal, me voy a cualquiera de los dos. Y así. ¿Qué es lo importante? Que en el fondo ambos tipos de diseños de implante te ofrecen buenos resultados en términos de mantener el hueso y la solidez del implante, ¿ya? Pero obviamente la decisión va a depender de la característica particular de cada caso. ¿Cuándo yo creo que es importante usarlo? En estas situaciones, ¿ya? No hay mucho en la literatura que te diga el tissue level es para todos o en verdad es para estos casos, pero en mi criterio creo que estas son las situaciones clínicas en las cuales yo prefiero usar un tissue level. Zona molar, para elevar el seno maxilar, que vamos a ver después por qué. Cuando tengo limitación ósea vertical, pacientes periodontales, lábiles periodontales que tienen mala adhesión al tratamiento. Y en totales, en ciertas situaciones, ¿por qué? Porque incluso en un tissue level, si podemos ponerlos bien paralelos en una prótesis, para una prótesis de dentogingival de arco completo, si los puedo instalar bien paralelos, me ahorro el pilar intermedio, que no es menor. Este es mi tío, paciente periodontal, ya le habían sacado los dientes en el sur, estos molares, infectados. Siempre una planificación protésicamente guiada y facialmente guiada. Partimos de aquí, o sea, yo veo aquí que claramente esta situación, cuando yo le revisé las guías, no tenía guías protectoras y topaban los molares, trauma oclusal más factor periodontal. Entonces, reconstruimos primero el grupo 2 y 5 y luego nos fuimos a la planificación de los implantes. Esta era la situación, ¿ya? Como el paciente vivía en el sur y mi tío y quería todo rápido, bonito y barato, me dijo, no, yo dije, este no está para instalarlo simultáneamente a la elevación de seno, pero dado que se iba a ir y dije, mira, vamos a intentar ponerlo, tenemos la gracia de que tenemos este tissue level que tiene una tulipa, y si logro anclarme y estabilizarme en esos milímetros, bien. Y si falla, después igual tiene que volver a instalarlo y garantía, ¿cierto? Gracias a Dios funcionó. Se mueren como en esta parte, yo logré estabilidad inicial con la elevación. En el implante se me anclaba en la cresta ósea, en esos 2 milímetros, y se movía así. Que ahí podemos hablar de torque y de osseointegración, pero yo dije, mientras yo pueda instalar la tapa y que elevación de seno con la membrana ok, y miren el resultado. ¿Y qué me ayuda la tulipa? Si ustedes ponen aquí un bone level, ¿a cuántos no se le ha ido en una lesión de seno con 3 milímetros del implante al seno? ¿A alguien le ha pasado? Levante la mano. ¿No? Ay, todos son secos. Muy bien. ¿Ya? Pero este es un caso así súper como específico en el cual el titular podría ser una ventaja adicional a otro diseño de implante. Por supuesto, no podemos olvidar esto. Tenemos que mejorar la adhesión al tratamiento. Tenemos que mejorar las condiciones periimplantarias. Si no, cualquier titular les puede fallar. Aquí realizamos un desplazado apical. Palachi creo que este es el único que he hecho en mi vida, porque me sobraba tejido. Miren el paciente. Terrible. Y logramos un adecuado vestíbulo y un ancho mucosa queratinizada.
y el paciente se fue feliz. Miren esto. La interfase implante-corona está alejada del tejido óseo. Y pasamos de esa situación a eso y controla a los 4 años. Miren. Miren ahí. Entonces, pacientes periodontales molares, súper indicado este implante. Otro caso, elevación de seno transcrestal y manejo de tejido blando. Se ve súper mal, pero bueno. Instalamos los implantes, TLX, ahí están, con elevación transcrestal. Esta era la situación clínica a la hora de conectar. ¿Por qué les muestro tanta ansiedad si estamos hablando de implantes híbridos? Por lo mismo, el titular no les va a solucionar o les va a dar garantía de éxito. Tenemos que dar un entorno. A esta le falta volumen y de ancho mucosa cretinizada realizamos una incisión palatinizada, realizamos la conexión y logramos ganar todo este paño de queratina. Y luego comenzamos con el perfil de emergencia de estos molares, teniendo un fenotipo periodontal adecuado con una adecuada emergencia o perfil de emergencia que respeta esto. Miren, papila. ¿Quién dice que con implantes titulares no podemos tener estética? La estética no depende del implante, depende del entorno y los tejidos perimplantarios y la posición adecuada del implante. Tenemos que respetar estas zonas, como bien sabemos, la zona C, B y E. En el tissue level, la C estaría dada por la parte maquinada de la parte lisa del implante, ¿cierto? ¿Qué es importante? Aquí no hay interfase. En un bone level, hay una interfase, ¿ya? Siempre pulido. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien de tiempo? La rehabilitación, mucho más simple y coronas instaladas. Ventajas, entonces, nos ayuda a prevenir la perimplantitis. Bueno, ya. Y a los 10 años, 97% de éxito y a los 25 años, 90% de éxito. Esto es lo que nos da estabilidad perimplantaria, estética y nos simplifica la rehabilitación. Sí es importante que la posición 3D es esencial. Si no están seguros si lo van a instalar bien, mejor que no. Y eso se los dejo como pregunta. ¿Qué tal el manejo de perfil de emergencia en la zona estética? ¿Se podrá poner este implante en zona estética? Yo creo que sí, pero hay que planificarlo bien. Y como último caso, que es un caso grande, decidí mostrarles a Nalda, porque siempre estamos acostumbrados cuando hacemos arco completo como bone level y multi-unit, ¿cierto? O pilar intermedio para la angulación. Por lo general en maxila es difícil que podamos tener paralelismo directo implante, pero a veces en mandíbula sí logramos, al mesetear, instalar los 4 implantes o 6 implantes, lo que quieran, de manera paralela. Y podemos irnos directamente a este tissue level, ¿ya? Que es muy bueno en un paciente periodontal o lábil periodontalmente. Siempre recordar que deberíamos trabajar facialmente guiado más que protésicamente guiado, ¿ya? Vamos de la cara, plano bipupilar, sonrisa, todo lo análisis dentolabial que nos permita devolver a la paciente, ¿qué cosa? Ella no quiere implantes, quiere dientes. Y nosotros estamos desarrollando con el doctor Carlos Parra en la universidad esta como approach que viene de Spear, que habla de que el análisis de nuestro paciente tiene que partir por la estética. ¿Cuántas veces partimos tratando por la biología? Viene el diente, endodoncia, le mandamos endodoncia y después no tengo espacio rehabilitador, relación coronavehicular no está bien, o posición en la arcada tampoco está bien, ¿cierto? Entonces siempre deberíamos tomar a nuestro paciente desde el punto de vista aquí, parámetros dentofaciales y dentolabiales. Luego la función, ¿cómo está la mordida? Yo antes de ver a un paciente y irnos al espacio déntulo, como llegan los alumnos muchas veces, y dice, oye, doctor, aquí yo empiezo así, ya, ahora cierre, ría. Y yo parto de afuera hacia adentro. Y después, al último, voy al espacio.
y veo cuál es la consideración específica. Pero tiene que pensar que el implante actúa en un todo y tenemos que ver a nuestros pacientes de forma integral. Luego la estructura, la estrategia, que este es el cambio que hicimos al approach de Spear, que la estrategia son todas esas consideraciones fuera de lo técnico, de pronóstico, tiempo, costo-beneficio, que muchas veces, en vez de, no sé, mantener 2 o 3 piezas, mejor, ¿sabes qué? Vamos a sacar todo, vamos a distribuir todo de manera biomecánicamente bien y no vamos a mantener un canino o 2, ¿me entienden? Que ahí depende también de lo que quiere el paciente. Perfil psicológico. La misma situación clínica es distinta en Pedrito y en Benito. ¿Por qué? Porque tal vez psicológicamente quieren distintas cosas o socioculturalmente quieren distintas cosas también. Y la biología, al final. Ese es el último análisis, pero obviamente partimos tratando de aquí para allá. ¿Ya? Bueno, en Aldita partimos línea blanca, cuánto muestra de diente en reposo, claramente el grupo 5 está fuera de plano. Esto nos ayuda a determinar dónde debería ir el plano inferior y el superior y determinar la posición del borde incisal del incisivo superior. Así se planifica la estética de un paciente. Cuánto muestra en reposo según su edad y de ahí para arriba la proporción de acuerdo al surco nasogeniano, donde deberían ir las cúspides de los caninos. Esta era la situación de Naldita. Aquí ya yo le había retirado esta prótesis, si que se puede llamar así, y esto estaba totalmente sobrecontorneado acá. Cuando la saqué, de hecho, salieron los 2 implantes distales con la prótesis, y lo que hice fue hacer un diseño protésico ponticone para que la paciente pudiera higienizar. ¿Ya? Esa era la situación de vista lateral. Ese es su MIC. El grupo 5 mordía acá en encía. Y empezamos a planificar. Ella tenía estos implantes Biolog con unos multi-unit. Estos estaban con perimplantes ya perdidos. Los de atrás se podrían haber mantenido. Hablé con BioHorizon y no tenían los aditamentos protésicos para rehabilitar sobre estos Biolog. Y esto inferior, primero nos fuimos con lo de arriba por parte. Pero decidimos usar esto como stage approach, instalar los implantes superiores en relación al reborde óseo, que era súper inclinado, y con multi-unit inclinar para la inserción de la prótesis superior. Y decidimos sumergir los implantes después de integrados los nuevos. Y abajo decidimos instalar implantes tissue level, porque me daba el paralelismo, y yo dije, qué mejor, le ahorro plata a la paciente asesora de hogar, haciéndose este tremendo tratamiento. Y aquí está la primera cirugía, en la cual tenía que regenerar en la zona de los implantes nuevos. Ahí están. Y mantuvimos los Biolog, que estaban todos infectados. O sea, más que nada estos no estaban tan mal. PRF y cerramos. Y la paciente se fue con la misma prótesis a esperar la desintegración de sus implantes superiores. Luego, en la conexión, como teníamos mal tejido o poco vestíbulo, hicimos una incisión palatinizada para tener el entorno adecuado. Pues, perdón, se ve pésimo, el computador no se ve así. Y tener esto. Esto es lo importante. Porque probablemente ahí ¿por qué le fallaron los implantes, los previos? 1, diseño protésico y falta de ancho mucosa cretinizada, falta de vestíbulo. Ahí está, cuando ya está primera semana. Y ya. Voy a avanzar. Y este es el inferior. Meseteamos. Ahí están los dientes. Hicimos una carga inmediata. Eso es lo importante. Si van a poner tissue level, el bisel debería quedar expuesto para poder anclar los aditamentos. Voy a ir más rápido. Este es el PMMA fresado para la carga inmediata. Se capta en boca. Es importante que cuando hagan un PMMA fresado y no lo hagan con guía multifuncional, que tengan un grosor adecuado y que tengan una buena adhesión también. Voy a ir más rápido. Primera semana. Ahí están instalados los 4 inferiores. A la semana la saqué para ver que estuviera todo bien. Y después ya no la toqué más. Y la paciente pasa de esta situación a esta. Y esta es una rehabilitación directa sobre los implantes tissue level. La impresión.
y arriba sobre multi-unit, con bone level. Esa es la prueba de resina, que debería ser igual a lo que va a ser nuestro circonio, o la réplica. El circonio debería ser la réplica de esto. Esos son los aditamentos como T-base para el circonio de tissue level. Miren la diferencia ahí. Este es el del tissue level y este es para el bone level. Bueno, clorhexidina, voy a ir más rápido. Y aquí ustedes tienen que hacer todos los ajustes en la resina para que no le pase a la paciente lo que le pasó antes, que es este acúmulo de placa por sobrecontorno. Vemos oclusión. La paciente se va y digo ya, vamos al circonio. La cementación. Y de esta situación pasamos a esta situación. Con esto es lo importante. ¿Ven? Esto es lo importante. Todo hecho para la satisfacción del paciente. No para nosotros, para que la paciente se sienta bien con ella misma. Y ella es Naldita, que está muy feliz. Y a mí la verdad es que es el momento que más me da satisfacción, que es poder llegar a darle felicidad a un paciente, ¿ya? Más que poner el implante y después chao. Como que esto creo que es lo más importante y es enfocarnos a lo que quiere el paciente. Como conclusión, el diseño híbrido del implante me puede ayudar en ciertas situaciones clínicas. Yo lo recomiendo mucho en pacientes lábiles periodontales, en, por ejemplo, totales, si es que puedo lograr el paralelismo, en pacientes que tengan poca altura ósea y que tengo que usar implantes muy cortitos. Yo ahí prefiero ir con un tissue level porque puedo tener mayor largo de implante, ¿cierto? Y aleación de seno maxilar también por el tema de la tulipa para cuando hay casos muy extremos. Así que eso, muchas gracias por su atención. Este mensaje, para ser exitosos no tenemos que hacer cosas extraordinarias, hagamos cosas ordinarias extraordinariamente bien. Gracias.